Yo quisiera comenzar por una breve, sucinta evaluación de en qué momento está la comunicación popular en términos a lo mejor particulares y generales en América Latina, porque hablar en términos muy globales yo sé que a veces es muy injusto. Pero ¿cómo está la comunicación popular en América Latina? Buscando, buscando caminos. Creo que hemos recorrido unos cuantos años donde hay muchas realizaciones, donde hay muchos fracasos y donde nosotros podemos presentar un balance bastante positivo como organizaciones y como movimiento de radios alternativas y comunitarias y populares en el continente y en una América Latina en la que las premisas fundamentales están cambiando y se nos está moviendo el piso. Estamos en este momento en búsqueda de nuevas formas, nuevas estéticas, nuevos sentidos, una nueva forma de hacer comunicación. Y creo que ese es el momento más importante, una especie de embarazo a punto de parto. Yo creo que usted toca un punto que a mí me parece fundamental en el inicio de su intervención cuando dice buscando, porque es lo mismo que se da en la política, independientemente de que se trate de opciones de derecha o de izquierda. Lo cierto es que América Latina está en una búsqueda y eso ha contribuido seguramente a lanzarla otra vez al estrellato en los medios de comunicación internacionales. Es decir, América Latina abandonada durante mucho tiempo, esta búsqueda llama otra vez la atención sobre la región. Sí, y en ese sentido hay en estos momentos marcos políticos más favorables en algunos países que han permitido a la radio trabajar alrededor de la posibilidad de discutir leyes más favorables para la radio comunitaria, ¿no? Y sobre todo en torno al derecho a la comunicación. Es un momento bastante interesante, por ejemplo, que se vive en Ecuador con la discusión de leyes que tienen que ver con la comunicación, lo que ha ocurrido en Uruguay, ¿no? Donde se ha reservado un porcentaje del espectro electromagnético para iniciativas comunitarias, sociales, ¿no? y la radio pública y la televisión pública también, ¿no? Y en Argentina, donde también hay una discusión bastante interesante sobre este tema. Creo que hay momentos favorables, espacios favorables, marcos favorables para trabajar el tema de la legislación en torno al derecho a la comunicación. A mí me parece también que ese camino no ha sido fácil y que no es obvio que los gobiernos, a pesar de esto que se mueve el piso en América Latina, que hay cambios sustanciales en la política, algunos cambios económicos, que la legislación en el ámbito de la radiofonía o de las comunicaciones en general haya sido un camino fácil y no siempre comprendido por los gobernantes del punto de vista de su intensidad, del punto de vista de lo que puede significar una comunicación o un actor comunicacional que dé cuenta de los procesos sociales y de los cambios que hay que producir para redistribuir la riqueza, para mejorar la calidad de la participación, entendiendo la radio comunitaria como un medio para hacer y producir cambios sociales. Sí, yo quiero recoger el hilo que está de Pía, porque en el caso ecuatoriano eso que dice Pía es muy evidente. La dificultad que a pesar que se tiene de procesar una cuestión como la ley de comunicación en la perspectiva de la democratización, efectivamente, las comunicaciones y no solamente ganar más espacio para los medios comunitarios, porque me parece que la lucha que se está dando no solamente tiene que ver con medios comunitarios, sino efectivamente con legislaciones que democraticen todo el mundo de la comunicación. En el caso del Ecuador es muy notorio porque parecería obvio que una ley o que una propuesta de ley en esa perspectiva, con un gobierno como el que se tiene, tendría que casi pasar muy fácilmente. Y no es así. De hecho, está produciendo confrontaciones muy serias y el gobierno en este momento está de algún modo entre la espada y la pared, porque tiene que decidir si da la confrontación o no la da. Lo que los sectores sociales hubiéramos esperado era una respuesta inmediata de entrar en la confrontación por parte del gobierno de Rafael Correa, y no es lo que ha sucedido. Probablemente porque la situación es tan conflictiva en el país que tal vez no tiene capacidad de procesar un conflicto más de esa naturaleza.
Entonces también que el debate legislativo levanta una serie de confrontaciones que conectan con muchos otros aspectos de la vida nacional y social y pone en confrontación a sectores de la sociedad y no es tan fácil, aún en gobiernos progresistas, digamos, ¿no? A eso iba también yo. El legado de las dictaduras en América Latina fue dejar leyes que favorecen la concentración. En Argentina ahora, después de 26 años, por primera vez estamos discutiendo, y probablemente se apruebe ahora el viernes, una ley que contempla y que legaliza a las radios comunitarias. Primera vez en 26 años. Yo voy a volver a este tema político, pero antes otra mención a la comunicación popular. Casualmente, ayer me llamó un conocido comunicador ecuatoriano para hacerme una entrevista telefónica sobre esto de la libertad de expresión. Y sin el ánimo acá de tirar flores, porque yo también soy muy crítico en algunos aspectos respecto de la comunicación popular, quiero decir que una de las cosas que dije es que si hay un sector que ha llamado la atención sobre la libertad de expresión, independientemente de cómo termine esta historia, es la comunicación popular. Es decir, la comunicación popular ha tenido el mérito, aparte de su quehacer diario, de decir aquí hay un problema de expresión, aquí hay sectores que no tienen derecho de acceder a los medios, de tal manera que ese es un mérito muy grande. Pero si es así, y si la comunicación popular tiene esa fuerza, ¿por qué no ha tenido la misma fuerza para marchar más unida de lo que ha marchado hasta ahora respecto del quehacer en América Latina? Es decir, las transnacionales tienen muy clara la historia. Los procesos de integración en otras áreas del planeta tienen muy clara la historia. Los latinoamericanos no. Lo que pasa, perdón, y para seguir con la reflexión anterior, en América Latina no se puede analizar la política si no se analiza que en los últimos 60 años hubo inestabilidad institucional permanente, y sobre todo en lo que es América del Sur. No se puede hablar de diáspora de la comunicación si no se habla también de la diáspora de los sectores populares, que en muchos casos fue provocada y generada y obligada desde las dictaduras militares que contaron con el apoyo de otros países con una mirada colonizadora sobre la región que no permitió procesos liberadores. La radio popular, la radio comunitaria existe desde hace más de 60 años en América Latina. En algunos casos ha logrado su legalidad, sobre todo las experiencias que tienen que ver con la radio educativa y las radios históricas, las radios mineras, etcétera. Pero, así y todo, las dictaduras militares no solamente que no permitían la libertad de expresión desde ya, cosas mucho más graves como la desaparición de personas, etcétera, obligó, me parece a mí, a que muchas de estas redes se refugiasen en sí mismas y construyesen una identidad muy centrada en sus propias características, muchas veces evitando o perjudicando la posibilidad de articularse con otras. Creo que ese es un dato fundamental para analizar América Latina, las dictaduras militares. Sí. Yo creo también que, siguiendo en ese análisis de Ernesto, creo que los movimientos sociales, la sociedad civil, también ha tenido una desconexión a propósito de este mismo contexto histórico con las comunicaciones. Y creo que han sido algunas redes, algunos movimientos muy dedicados al tema, en este caso de la radio o la televisión, que se han dedicado al tema del derecho a la comunicación y cómo efectivamente facilitar procesos legislativos, pero no solo procesos legislativos, que den cuenta el tercer actor en América Latina como una base fundante para una mejor calidad de la democracia. O sea, la comunicación y la libertad de expresión, hecha comunicación, aplicada en el espectro radioeléctrico, es parte o piedra angular de cualquier sistema democrático que se precie a sí mismo como tal. José. Sí, creo que está de otra manera. O sea, la comunicación está siempre no como protagonista, sino acompañando, especialmente, ha estado en los últimos años acompañando acciones del movimiento social, de organizaciones indígenas, de organizaciones sociales. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la presencia fuerte del movimiento indígena en Ecuador, ¿sí? No se podría pensar de una presencia tan fuerte si no estuvieran también al lado las radios indígenas ecuatorianas, ¿no? Por ejemplo, o la marcha de los 4 suyos en el Perú, si no hubiese al lado también
una red como la Coordinadora Nacional de Radio en Perú, acompañando los procesos del movimiento social. Digo, está inscrita la comunicación popular, pero está de otra manera, ¿no? No está como protagonista imponiendo agenda, lo que está haciendo es acompañando, levantando nuevos actores y haciéndolos visibles, ¿no? Que es importante en la construcción de los imaginarios políticos en el país. Está, por ejemplo, en el momento en que hay una masacre, una violencia fuerte contra los indígenas peruanos, que para la comunidad política peruana, costeña, no existen, ¿no? A través de la radio, de las radios populares, de las radios comunitarias, se hacen visibles y se levantan también sus demandas y expectativas. Creo que está de otra manera, ¿no? Gerardo. Y de una manera en la que siempre ha estado, es fiel acompañando los procesos populares. Yo creo que nos hemos despistado en algunos temas, pero en lo que tercamente hemos estado e insistido es caminando al ritmo de los sectores populares, del movimiento popular, ahora de los movimientos sociales. Entonces puede ser que haya habido temas en los que hayamos perdido un poco el rumbo, pero en lo que sí hemos sido fieles en todos estos años es en nuestra cercanía directa al movimiento social. Y yo creo que eso es algo que podemos mostrar como positivo en estos años. Ahora sí, paso directamente al tema relación, legislación, políticas, oportunidades, libertad de expresión, medios populares. Miren, yo cito hasta hoy como ejemplo deseable el caso del Uruguay. ¿Por qué? Primero porque es una ley simple, no es una ley compleja llena de miles de artículos que lo único que hacen es poner más engorrosa la situación y hacerla más vaga. Primera cosa. Segunda virtud es que siendo una ley justa, es decir, que recupera la posibilidad para sectores que no tuvieron hasta ahora, históricamente, la posibilidad de expresarse, la van a tener. Y tercero, es incluyente. Y tengo el temor, y ustedes por favor, a eso apelo, a que me corrijan, que hay aquí y allá discusiones que tienen por sino no legislaciones incluyentes, sino legislaciones que beneficien al otro sector que nunca ha estado. Con otras palabras más simples, se trata de una politización positiva de la comunicación. Y entonces me pregunto si eso es deseable para América Latina. Yo creo que el caso uruguayo justamente es un caso interesante. Yo creo que ese es más o menos la lógica y el camino que del cual nos hemos hecho cargo, ¿no? Me parece que la idea de la exclusión no hace parte, por lo menos, de estas redes, ¿no? Creo interpretar también a mis compañeros de ALER. Lo nuestro es la inclusión, la discriminación positiva, de ir despejando espectro radioeléctrico para que ingresen nuevos actores. Recordemos también de que no es que esté lleno de organizaciones de la sociedad civil en América Latina que quieran administrar radio, pero tampoco es posible, al revés, que en el caso de Chile, por ejemplo, el 5% del espectro esté dedicado a las radios comunitarias y el 95% restante a las comerciales, porque tampoco hay radios públicas en Chile. Entonces, creo que esa idea de pensar de que puede ser excluyente, creo que no es así. Yo creo que lo que hay que hacer, y son nuestros propósitos, es respetar los 3/3, digamos. O sea, que exista efectivamente el actor comunicacional público, estatal, cuando lo hubiere, el privado y el sin fines de lucro comunitario popular. Yo creo que la idea de algunos sectores empresariales, sobre todo las grandes transnacionales, que reclaman, digamos, una competencia injusta por parte de las radios comunitarias, me parece que es una disyuntiva que no es, porque muchas radios comunitarias en muchas de nuestras legislaciones no tienen ni siquiera permitido vender publicidad, y cuando un medio de comunicación nace y no tiene posibilidad de sostenerse a sí mismo y tener una gestión integral para sobrevivir o existir, ya está, sus derechos, su posibilidad de sobrevivir está censurada. Entonces, creo que esa es la apelación nuestra. La apelación nuestra es a una justicia que tiene que ver con una justicia distributiva o redistributiva de un bien común de la humanidad, que es el espectro radioeléctrico, que tiene un principio y un fin y que debe ser distribuido de manera ecuánime por los estados, y que hasta ahora, desgraciadamente, no lo han hecho, no todos. Sí, mi pregunta, sí, solo un segundo. Sin embargo, mi pregunta, para que vayamos aclarando el tema, no está solo dirigido a los medios populares, sino que al tema de la comunicación en general, más allá de lo que puedan pensar estas redes. Por ejemplo, hay gobiernos que hasta el día de hoy aseguran que su propósito es crear una hegemonía comunicacional en su país.
lo han dicho públicamente, entonces no han ocultado sus propósitos. Ahora sí, Nelcy. Sí, es que quizás iba a ser un matiz porque efectivamente lo que expresa Pía es, digamos, es la postura y es lo que alentamos desde nuestras redes, efectivamente, pero para volver al caso ecuatoriano, que bueno, lo tengo de primera mano, una de las propuestas de ley, por ejemplo, alentada por uno de los grupos de sociedad civil, que lamentablemente, como sabemos, la sociedad civil no ha presentado una única propuesta de ley, sino que no ha podido ponerse de acuerdo en una sola propuesta de ley. Podríamos analizar largamente por qué, pero no es el caso. Una de las propuestas de ley apela hablando de medios comunitarios, apela a una priorización y a una casi definición de lo comunitario por la vía de medios de propiedad indígena, afroecuatoriana, es decir, está delimitado étnicamente, lo cual efectivamente causa confrontaciones, porque ¿cómo así? ¿Por qué tendría que ser así? Ese tercio, ¿por qué solamente para poblaciones definidas como indígenas, afro, y los demás? ¿Dónde quedan en ese espacio? Entonces, lo que se lee por detrás de eso es, por supuesto, una pugna de los movimientos indígenas por ganar más lugar que los demás en esa Yo quiero agregar algo. Yo creo que efectivamente existe una disputa. O sea, claro. Lo primero que hay que aclarar es que en comunicaciones y en democracia hay una disputa política en América Latina. Claro. Indudablemente, a mí me parece que los pueblos indígenas, históricamente discriminados, tienen derecho a tener acceso al espectro radioeléctrico. Y como ese hay otros, o sea, hay pueblos indígenas que reclaman ser actores públicos, o sea, tener espacio en el espectro del punto de vista público porque se consideran una nación sin Estado. Y podríamos discutir si eso es pertinente o no es pertinente. Yo creo que lo que hay que hacer en este caso es abrir las discusiones, abrir las conversaciones, dialogar. Creo que el diálogo es lo que puede ayudar efectivamente a sacar estas conversaciones de cajas cerradas, donde a lo mejor la expectativa, digamos, es otra, y hay que discutirla. Yo quiero tomar la pregunta provocativa de José para responderla sin mucha vuelta. Si la pregunta es si nosotros desde las radios populares y comunitarias queremos construir una hegemonía nueva de la que nosotros seamos protagonistas... No es la pregunta, porque si no la habría hecho así, yo no... Claro, porque nosotros al contrario, las preguntas. Nosotros queremos que exista, por supuesto, el sector comercial y el sector público. De hecho, trabajamos muchas veces con los medios públicos. Ahora, consideramos que las leyes se tienen que hacer para defender a los más débiles. Y durante mucho tiempo las empresas, y con el aval de los estados, consideraron que la mejor ley es la que no existía, ¿no? Decían, no, ¿para qué hacen falta las leyes? Y que el mercado va a ir regulando. Yo creo que algunos estados, algunas gestiones de estado en este momento en América Latina quizás descubrieron un poco tardíamente la importancia de los medios de comunicación y están sobreactuando una necesidad de construir medios afines o una hegemonía, como planteaba en la pregunta José. Ahora, yo creo que en el caso de las radios comunitarias, que de hecho hemos ganado una legitimidad después de tanto tiempo, lo único que estamos pidiendo y reivindicando es el derecho a que el espectro radioeléctrico, que es un bien público, sea administrado y regulado de manera equitativa, donde haya un porcentaje que esté destinado a que las radios sin fines de lucro, que habrá que luego definir cuáles son sus características, tengan la posibilidad de ocupar ese espectro radioeléctrico que es un bien público, no un bien ni del mercado ni solamente del Estado. Voy a ir más lejos todavía, porque en realidad mi propósito es expresar una crítica, y es la siguiente. Independientemente del color político, de la simpatía que uno pueda tener por ciertos gobiernos, si de mí dependiese, yo lo que quiero es quitarle la potestad a los estados para que en forma exclusiva legislen sobre la comunicación. Eso lo contempla la ley uruguaya y eso me parece extraordinariamente positivo. Cuando es el Estado el único que define por sí mismo a quién le doy o no le doy frecuencias, creo que se está cometiendo un error. Si no hay participación de la sociedad civil de alguna u otra manera, el día de mañana,
cuando esos gobernantes hoy no estén y estén otros, se van a aprovechar a su manera. Entonces, ¿cómo creamos leyes que tengan valor en el tiempo y no en las circunstancias por las cuales estamos atravesando? Yo sé que la política que se hace hoy, y atención, no es una cuestión de subdesarrollo, lo hace sobre todo el primer mundo, está pensando solo en hoy, no está pensando en mañana. El futuro desapareció. Entonces, se hace para conquistar votos hoy día. El problema de la política, pero claro, es el problema de la política que de una u otra manera uno tiende a la imitación y dice, bueno, lo que pasa es que tenemos que resolverlo hoy día. ¿Puedo dar una pequeña información relacionada con esto que dice José? En el proyecto de ley que probablemente y ojalá el viernes 9 de octubre se apruebe en el Senado en la Argentina, está contemplado que el organismo que regula y que administra el tema de las frecuencias y demás tenga mayoría parlamentaria y participación de la sociedad civil a partir de las academias, de las universidades. Entonces el Poder Ejecutivo ahí está en absoluta minoría. Y eso fue logrado gracias a que las organizaciones sociales plantearon algo parecido a lo que vos estás planteando. Cosa que creemos que no solo en Argentina, sino que, por ejemplo, en Perú hay un gran esfuerzo, además que pertenece casi en exclusiva a las organizaciones no gubernamentales que han sido las convocantes de las diferentes partes del Estado para poder discutir estas leyes, ¿no? Sí, está el Consejo de Coordinación de la Radio y la Televisión, donde también tiene participación, por ejemplo, CNR a nombre de la sociedad civil y otras ONGs, ¿no? Y que sí, también es una experiencia, pero que aún no tiene, digamos, como la fuerza legal como para, digamos, ser quien evalúe y dé una opinión fundamental para la asignación de frecuencias, pero sí es un esfuerzo que en este momento se está llevando adelante en el Perú. Pero a mí me parece muy interesante porque efectivamente en muchos de nuestros países, en el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Todo el espectro radioeléctrico depende de una comisión que se llama la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que depende además de un señor que es experto en telefonía celular y no tiene idea de radio. Entonces, por lo tanto, las frecuencias están absolutamente en esas manos, porque ni siquiera del ministerio, sino que de un subsecretario que administra a su voluntad y entrega frecuencias de 0,001%, de 0,01 watt en cualquier lugar de Chile, que es un país muy largo, y al final tú te das cuenta que esa potestad está ahí. Ahora, el otro riesgo de lo otro, digamos, es que estamos en América Latina, a pesar de esos procesos democratizadores en distintos ámbitos, hemos tenido la presencia muy brutal del neoliberalismo que quiere la regulación, la cero regulación. Y ojalá, digamos, el espectro, yo creo que eso ya está de salida en América Latina, pero sigue siendo un riesgo, la potestad de las frecuencias cayera en la OMC, ¿me entiendes? En la OMC, en el mercado, ojalá se vendieran las frecuencias, ¿no? Una manera más de ganar dinero. Bueno, pero hay que ver, yo creo que eso es lo que pasa además en América Latina. Yo creo que en cualquier capital latinoamericana, las frecuencias, digamos, recaen sobre actores sociales que tienen frecuencias de por vida. Los canales en Chile de televisión tienen frecuencias de por vida, ni siquiera por 25 años, y 25 años renovable automáticamente. Y además, digamos, el derecho adquirido de manera permanente, como que si fuese una frecuencia o una X forma de explotación minera, por ejemplo, ¿no? Pero el tema es que aquí estamos trabajando con la subjetividad y con los imaginarios de las personas. Entonces, debiera tener un rango donde efectivamente hubiesen un sector o un lugar donde esto fuera tratado de manera plural y seria, y no simplemente como despacho ejecutivo de un gobierno de turno que le da frecuencia a los amigos para resolver un problema de votos o elecciones, ¿no? Y en una América Latina cada vez más politizada, es lógico que haya una comunicación politizada. Y yo creo que esta perspectiva tiene que girar también en torno a proyectos comunicacionales. Y yo creo que es lo que debe privar en el momento de la decisión para que un sector de la sociedad explote o administre una frecuencia. Sobre proyectos radiofónicos que tenga un claro carácter de servicio público, democrático, inclusivo e incluyente. Esa debería ser la única hegemonía por la que deberíamos luchar en América Latina. Sí, yo creo que es lógico que esté politizado, pero no es deseable que sea solo politizado. Es decir, lo que tú has aclarado ahora es lo que me parece justo. Es decir, hay valores que están más allá de la capilla, hay valores que pertenecen a todo el país. Y yo me alegro porque ha estado latente en toda la conversación que resulte paradójico que aquellos sectores que son acusados de extraordinaria politización, como son los sectores populares, son los únicos que están reclamando a gritos que haya una legislación
que el tema de la comunicación es demasiado importante para que esté solo en manos de los comunicadores. Entonces yo creo que esa lógica es una lógica muy distinta a la que ha prevalecido hasta ahora. Así es, pero es una lógica difícil de trabajar. Yo no sé cómo, no vivo en los demás países, pero es muy difícil situar el derecho a la comunicación como un derecho de la ciudadanía, involucrar a los ciudadanos y a las ciudadanas en el debate por la comunicación y además y abrir el debate entre todos los sectores. No es tan sencillo porque también habitualmente el derecho a la comunicación se ha visto como un derecho de los medios por parte de los propios ciudadanos y ciudadanas de un país. Es como bien, es un debate largo y difícil, donde además aparecen todos los intereses en juego. Y para poner el ejemplo contrario a los ejemplos, buenos ejemplos, uno de los proyectos de ley, el del gobierno ecuatoriano, efectivamente le da en el organismo de control de la comunicación el voto dirimente al gobierno, al representante de gobierno. Eso, entonces, es un debate en el que todos tenemos que estar muy atentos, porque parecería haber algunas intenciones, efectivamente, de construir una ley para el momento y no para dentro de 20 años. Pero no hay acá, a propósito de lo que dice Nelcy, ¿no hay acá una suerte de temor de los medios populares? ¿En qué sentido? Siempre los medios populares en particular son muy cuidadosos de no ofender a esta entidad que se llama pueblo y a tratar de entenderlo en su contexto histórico. Yo creo que eso me parece extraordinariamente justo. Pero aclarado ese punto, ¿no hay una profunda ignorancia en la mayor parte de la gente de nuestros países de qué es la comunicación y cómo se hace la comunicación? Entonces, ¿cómo le podemos pedir a alguien que ignora primero el valor real de la comunicación y cómo funciona, cómo se crea un producto, para que juzgue a la comunicación, si no sabe lo que es? Haciéndolo. Dando la posibilidad que lo hagan. Por supuesto. Haciéndolo, sí. No. Yo creo que no es una cuestión de conceptos, es una cuestión de práctica cotidiana. La comunicación está dentro del quehacer de todos los días, de nuestros pueblos, de nuestra gente, de nuestra cotidianidad. Si no tiene conscientemente el uso del instrumento, el uso de la estrategia, el uso de la atribución de la humanidad de comunicarnos, no le va a tomar el valor. Y yo creo que nuestros sectores han estado excluidos de tener esa posibilidad, y una de nuestras luchas es que tengan no solamente la posibilidad, sino el documento formal también, que les permita y les dé un carácter social, un carácter legal y un carácter de participación formal en ese campo de nuestra sociedad. O sea, ser actores en los medios, o sea, hacer comunicaciones, conducir procesos comunicacionales, y yo agregaría a eso también el trabajo directo con los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil en tanto estatutos y lugares más formalizados de la sociedad, que creo que tienen una aproximación mayor y a las que hay que incorporar también en alianza con el trabajo práctico que hacen nuestras redes y nuestras radios en América Latina, para que puedan tener conocimiento sobre esto. Yo creo que esta relación de posibilitar, de dar cuenta, de facilitar que las organizaciones de la sociedad civil hagan parte de nuestras propias radios con programaciones específicas, con el tratamiento y trabajo de las políticas públicas en comunicaciones, entendiendo que las comunicaciones ya no solo son para difundir, sino que son plataformas de acción política, asociativa. Creo que ahí podremos también producir un cambio sobre este desconocimiento al que tú apuntas, Pepe. Creo que el panorama en América Latina es similar, pero voy a hablar de Argentina. Es cierto que hay ignorancia, como vos decís, José, pero también es cierto que en comparación con hace 20 o 30 años atrás, hoy prácticamente no hay lugar en el territorio nacional donde no haya una radio comunitaria, o donde no haya una radio popular, o donde no haya un grupo de gente que se reúne a hacer su propia agencia de noticias o su boletín gráfico o hasta su programa de televisión en el canal de televisión local. Me parece que en eso ha habido un trabajo también educativo de parte de las redes, ¿no? Y de parte de los movimientos sociales que han discutido mucho el hecho de que no estar en los medios de comunicación es prácticamente no existir, que además de hacer cosas uno también tiene que poder contarlas.
Y en eso hay avances muy importantes. Es cierto que si uno se pone a discutir en la calle de pronto el derecho humano a la comunicación, probablemente no haya mucha gente que pueda argumentar 1, 2 y 3. Pero el hecho de que existan tanta cantidad, cientos y cientos de radios, por ejemplo, en mi país, te aseguro que es un cambio radical respecto de cómo se entendía y cómo se practicaba la comunicación 20 años atrás. Pero además, perdón, conecto con lo que dice Ernesto, porque depende de lo que entendamos por conocimiento sobre la comunicación, porque si estamos hablando de conocimientos expertos, obviamente expertos no hay a montones en una sociedad, pero la gente sí sabe qué medios quiere, para qué quiere esos medios. Y si tú les preguntas en debates públicos, eso por supuesto que hay respuestas, y hay respuestas claras sobre el tipo de medios que se quiere, porque también hay, de alguna manera, por ahí, no en los niveles suficientes y los que uno aspiraría, un acumulado de pensamiento crítico en relación con los medios convencionales. La gente está cansada de muchas cosas de los medios convencionales también, ya por lo menos sabe lo que no quiere. No sé si sepan con claridad lo que quieren, pero lo que no quieren está claro. Y saben también cómo están siendo representados por los medios, que me parece una cosa central e importante, ¿no? O sea, en un país como el Perú, donde hay una población negra y que no haya un conductor de televisión que sea negro, o sea, llama la atención. O, por ejemplo, que los temas principales de la población no aparezcan en los medios de comunicación, llama la atención, y ahí es una manera también de poder saber lo que es o lo que no es comunicación. Y hay que pensar también en otra cosa, la forma de consumir los medios está cambiando, ¿no? Ya se acuñó en algún lugar, me parece que en Argentina, la palabra prosumidor, ¿no? Es decir, ya sobre todo los jóvenes se están convirtiendo en productores también de sus propios productos, no solamente consumidores, ¿no? Porque las nuevas tecnologías han permitido. Entonces hay una cercanía también con incluso el conocimiento de la técnica de producir productos comunicativos, ¿no? Entonces hay una brecha que se está cerrando ahí y que nos está poniendo de otra manera frente a lo que es los medios de comunicación, ¿no? Yo no voy a insistir demasiado, solo una vez más. Estaba orientada mi crítica a que, bueno, tenemos ideas distintas y eso está muy bien porque eso es muy democrático. No, yo veo una necesidad imperiosa de educación en comunicación. Creo que así como las dictaduras nos enseñaron que era indispensable que a todo nivel y fundamentalmente aquellos que perpetraron las violaciones recibieran sistemáticamente capacitación en derechos humanos, y así está sucediendo en Fuerzas Armadas, en policías, en fin. A lo mejor no en la medida que uno desearía, pero sucede, y creo que eso es muy positivo. Yo creo que la democracia, para salvar uno de los pilares fundamentales que es la comunicación, necesita que el niño que va a la escuela primaria reciba instrucción en comunicación, no para transformarse en un experto en comunicación, pero sí para entender el proceso y ser crítico, y ser muy crítico respecto del quehacer de los medios, porque Gerardo dijo algo muy importante al comienzo. Todos los medios, los privados y los populares, tienen aciertos y tienen hierros. Y entonces lo único que necesita la gente es que se le entregue una programación de calidad. Y para poder valorar cuán de calidad es esa información, cuán ecuánime es esa información, necesita una educación básica, digamos, sobre los medios. Yo creo que hay que vincular Para más, ahí va yo creo que hay que la vincular orientación más mía. la educación con la comunicación. Y creo que Eso. hay algunas experiencias, yo creo que Gerardo también puede hablar de eso desde Venezuela, ¿no? Pero hay experiencias, digamos, que nosotros en el caso de Chile hemos tratado de vincular la educación básica, primaria, con la radio como instrumento no solo de soporte de los profesores, sino como soporte de la comunidad escolar que se empieza a integrar del niño o la niña que tiene un celular, que contesta el celular en clase, que ya no tiene la tabla de multiplicar y los cuadraditos para sumar, sino que tiene instrumentos de nueva tecnología, y niños de sectores pobres, ¿no? Y que empiezan a usar la radio no para aprender matemática, sino para tener la comprensión de la comunidad en la comunicación en el proceso escolar. Y la reticencia mayor ahí, en el caso, voy a hablar de Chile, ha sido el profesorado, que tiene una cosa muy rígida, muy estructurada respecto a lo que es la educación, pero es un intento que creo que debiera transformarse además en política pública, sin duda. Pero qué interesante, ¿no? lo que usted dice, porque efectivamente ese es el grave problema de la educación hoy día. Son muy aburridos para dar clases y tienen ahí a su disposición
todas las nuevas tecnologías que son extraordinariamente entretenidas y no las ocupan. Es un desafío de la cual no deja de ser responsable la visión que tiene la UNESCO sobre la educación. Pero ese es otro tema, digamos. Pero es un reto no solo de la comunicación, es de la sociedad completa, de resignificar la democracia y la política, y en ella la comunicación y la educación, porque también el maestro o el profesor que tiene la verdad y el poder en clase es una comunicación muy eficiente. Y entonces es toda una resignificación del quehacer social, del buen vivir que aspiramos todos los latinoamericanos y los habitantes de este mundo, que nosotros tenemos que hacer énfasis ahí, y nuestro aporte es con especial cariño, énfasis y práctica desde la comunicación, pero es una tarea de todos, repensar nuevamente nuestros espacios democráticos y nuestra construcción de una sociedad más justa, más equitativa, con menos diferencias, donde realmente se respeten las diferencias, se respete la alteridad, y no una pantomima de democracia, no una pantomima de convivencia porque me lo calo, porque lo tengo que llevar encima a toda costa. No, es la aceptación y con la diferencia del otro el caminar. Dada la importancia de la radio hoy, todavía muy significativa en América Latina, yo lo digo solo al pasar, ¿han escuchado esa definición de qué es la radio? Es el Internet de los pobres. Y creo que es una bonita definición, ¿verdad? Bueno, pero aparte de eso, yo quisiera decirles lo siguiente. Si hay un caso paradigmático donde se ve toda la problemática de la comunicación, hoy día es en Honduras. Ahí está todo, creo, ¿verdad? Todo, absolutamente. Todo. Usted acaba de estar en Honduras. Sí, 2 veces. A ver, cuente. Los primeros días de agosto hicimos la primera misión como marca América Latina hacia Honduras para constatar el estado de la libertad de expresión y poder ver lo que estaba pasando con los medios comunitarios. Y la verdad, y la segunda vez pudimos comprobar, hace pocos días regresé a Chile, el estado de la libertad de expresión como una situación gravísima, digamos. Primero, en Honduras hay 10 familias que son las responsables del golpe de Estado, de una situación muy agudizada, muy polarizada. 10 familias además que son las más ricas del país, y además las familias que son dueñas del 95 o 96% de los medios de comunicación. Léase radio, televisión y prensa escrita, internet, celulares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en los momentos del estado de sitio, en los momentos del toque de queda, no solo uno se queda sin la Radio Globo, que se podía escuchar en la ciudad de Tegucigalpa, que fue cerrada, que no ha sido abierta, que tiene amenazas de caducación de las frecuencias que transmiten en toda Honduras, Canal 36 que transmite a través de la televisión por cable y que fue sacado a través del troncal de cable, también sancionado por las Conateles, en este caso de Honduras, las permanentes amenazas a los periodistas, el primer tiempo de post-golpe, el primer mes, las agresiones permanentes a los camarógrafos, periodistas que tenían cámaras, que tenían grabadoras, o sea, el deseo que no quedaran constataciones de los hechos que estaban ocurriendo, y un pueblo que está hace 90 días en las calles todos los días, sometido a un estrés de no poder salir a la calle entre tal hora y tal otra, donde además los militares están en las calles y donde se vive una situación de incertidumbre absoluta y de polarización sobre una situación democrática que debiera haber sido respetada, porque creo yo que los mandatos presidenciales son para respetarlos. Yo creo que no se puede dar un golpe de Estado y después decir hago elecciones y ratifico o arreglo lo que eché a perder, digamos, no es así, y creo que esa es la gran disyuntiva para América Latina. América Latina y el mundo tiene que ser capaz, a través de vías de diálogo, de resolver un impasse, esta especie de experimento que se ha hecho en Honduras, por personas o sectores ultraconservadores que han querido experimentar algo en Honduras para dar o decir algo al resto del continente. Creo que eso es lo más complicado de Honduras y la situación de estrés que vive el pueblo hondureño, los más pobres en Honduras, que son un porcentaje altísimo. Es tremendo globo de ensayo Honduras, ¿ah? Es un globo de ensayo del péndulo que algunos quieren para la historia de América Latina. Es decir, cómo dar un golpe de Estado sin Estado, cómo dar un golpe militar sin militares, cómo dar un golpe comunicacional sin comunicadores y sin comunicación, y cómo dar una configuración a un país sin contar con los sectores más populares. Es decir, con los sectores excluidos y en uno de los países más pobres del continente. Y además, una pugna empresarial por el reparto del país
por los intereses económicos ahí mezclados. Y fíjate que, tomando tu comentario anterior, pues ahí han estado las radios comunitarias y las radios populares dando la talla, dando la hora. Tenemos, por ejemplo, Radio Progreso, que es una de nuestras radios, que ha sido de las pocas que ha estado trabajando cercanamente a los intereses de la gente que no está viendo un ping-pong, que está en medio del juego recibiendo todos los pelotazos. Y a mí me parece que ese es un ejemplo como la posibilidad que tienen los grandes de cercenar la comunicación, la radio y la internet también está a favor de los pobres. No solamente cómo la radio ha logrado saltar el cerco comunicacional que se pone dentro del país, sino también cómo a través de la internet hemos tenido la posibilidad de romper ese cerco desde el ámbito internacional. Así que a mí me parece que esa presencia nuestra ha sido también determinante para que muchas cosas que allí pasan se sepan. Y también el lugar de las radios de Centroamérica, radios salvadoreñas, radios de ARPA, radios de Nicaragua, radios de frontera con Honduras, que han podido enlazarse con radios hondureñas, radios comunitarias, Radio Marcala, Radio Cocodulce, para poder transmitir, para poder dar cuenta de lo que ocurre en Tegucigalpa, porque hay gente que se ha trasladado de los pueblos lejanos de Honduras a vivir prácticamente en Tegucigalpa, porque después no pueden regresar, porque las carreteras están cortadas, porque hay inhibición de los horarios, porque los toques de queda, porque la verdad es que una situación de ingobernabilidad y polarización absoluta que esperamos, sinceramente, termine, pero además termine no en la impunidad, porque cualquier golpe de Estado en América Latina, cualquiera, de cualquier índole, debe ser castigado drásticamente. Yo pensé que entre las radios que usted iba a nombrar a Radio Nederland, pero me quedé esperando. Bueno, vamos a una última consulta. Para hablar literalmente, porque es muy latinoamericano, de los hermanos políticos, ¿verdad? Porque esta es una grabación que estamos haciendo en Holanda. Entonces, ¿qué significado tiene para estas redes la participación de esta gente que está al otro lado del mundo participando de estos mismos ideales de comunicación popular? Mira, Radio Nederland, vos... sí, pero yo no hablo aquí, hablo de las organizaciones. Ahí voy, yo bueno, voy a hablar bien. por todos. Bueno. Radio Nederland, vos, Pepe, en este caso estamos acá evaluando y viendo los grandes éxitos que hemos tenido en un programa conjunto que se llama Ritmo Sur, Alera, Marc, Free Voice, con el apoyo de instituciones holandesas. Mira, nosotros estamos constatando cada vez más que este modo de hacer comunicación es un sentir general, es de un grupo humano que independientemente del lugar donde esté, tenemos una búsqueda común de cada quien desde su ámbito, cada quien desde su posibilidad, cada quien desde sus opciones. Y a mí me parece que lo más rico de esta constatación permanente es conseguir corazones que laten por lo mismo, cabezas que están pensando por lo mismo, pero sobre todo gente que haciendo un esfuerzo de sus esquemas personales e institucionales, estamos haciendo lo mismo. Y a mí me parece que esa constatación que tenemos permanentemente y que una vez más la tenemos en esta visita a estas tierras, es como lo más gratificante que nos podemos llevar para América Latina. Y quiero dejar constancia a través de la audiencia de Radio Nederland y de nuestras audiencias, que seguramente vamos a tomar parte de esta conversación, con el permiso de ustedes, por supuesto, para retransmitir. Queremos dejar constancia de este hecho porque cada vez más en el mundo de esta comunicación la suerte de muchos está jugada por todos y el futuro también está jugado por todos porque los caminos comienzan a estrecharse en muchas vías y en muchas encrucijadas. Y yo creo que cada vez más debemos pensar estratégicamente hacia el futuro porque si no, creo que muchos nos podemos quedar por fuera. Bueno, a nosotros también. A mí me parece que el mundo está cada vez más conectado, además, ¿no? Y que creo que los problemas de América Latina son los problemas de África de manera distinta o son los problemas de Asia. Creo que el tema de la comunicación, además, es una cuestión que está absolutamente como tema del presente y del futuro. Creo que si no resolvemos esa ecuación, esa injusticia, inequidad en los temas de la distribución de la riqueza, yo creo que tampoco resolveremos los problemas de la inequidad en la comunicación.
Y me parece a mí que el trabajo con M&M, con Free Voice, con ustedes en Radio Nederland y con otros amigos que tenemos en Europa y en otros continentes, tenemos que fortalecer las alianzas y los trabajos en común para poder mejorar la calidad del mundo y mejorar la condición de la humanidad y la condición de este planeta, que es único y es finito. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. A ti. Muy bien. De la participación, entendiendo la radio comunitaria como un medio para hacer y producir cambios sociales. Sí, yo quiero recoger el hilo que está de Pía, porque en el caso ecuatoriano eso que dice Pía es muy evidente. La dificultad que a pesar de que se tiene de procesar una cuestión como la ley de comunicación en la perspectiva de la democratización, efectivamente, de las comunicaciones, y no solamente de ganar más espacio para los medios comunitarios, porque me parece que la lucha que se está dando no solamente tiene que ver con medios comunitarios, sino efectivamente con legislaciones que democraticen todo el mundo de la comunicación. En el caso del Ecuador es muy notorio, porque parecería obvio que una ley o que una propuesta de ley en esa perspectiva, con un gobierno como el que se tiene, tendría que casi pasar muy fácilmente. Y no es así. De hecho, está produciendo confrontaciones muy serias y el gobierno en este momento está de algún modo entre la espada y la pared, porque tiene que decidir si da la confrontación o no la da. Lo que los sectores sociales hubiéramos esperado era una respuesta inmediata de entrar en la confrontación por parte del gobierno de Rafael Correa, y no es lo que ha sucedido. Probablemente porque la situación es tan conflictiva en el país que tal vez no tiene capacidad de procesar un conflicto más de esa naturaleza. Entonces también que el debate legislativo levanta una serie de confrontaciones que conectan con muchos otros aspectos de la vida nacional y social y pone en confrontación a sectores de la sociedad, y no es tan fácil, aún en gobiernos progresistas, digamos, ¿no? A eso iba también yo. El legado de las dictaduras en América Latina fue dejar leyes que favorecen la concentración. En Argentina ahora, después de 26 años, por primera vez estamos discutiendo, y probablemente se apruebe ahora el viernes, una ley que contempla y que legaliza a las radios comunitarias. Primera vez en 26 años. Yo voy a volver a este tema político, pero antes otra mención a la comunicación popular. Casualmente, ayer me llamó un conocido comunicador ecuatoriano para hacerme una entrevista telefónica sobre esto de la libertad de expresión. Y sin el ánimo acá de tirar flores, porque yo también soy muy crítico en algunos aspectos respecto de la comunicación popular, quiero decir que una de las cosas que dije es que si hay un sector que ha llamado la atención sobre la libertad de expresión, independientemente de cómo termine esta historia, es la comunicación popular. Es decir, la comunicación popular ha tenido el mérito, aparte de su quehacer diario, de decir aquí hay un problema de expresión, aquí hay sectores que no tienen derecho de acceder a los medios, de tal manera que ese es un mérito muy grande. Pero si es así, y si la comunicación popular tiene esa fuerza, ¿por qué no ha tenido la misma fuerza para marchar más unida de lo que ha marchado hasta ahora respecto del quehacer en América Latina? Es decir, las transnacionales tienen muy clara la historia. Los procesos de integración. Yo quisiera comenzar por una breve, sucinta evaluación de en qué momento está la comunicación popular en términos a lo mejor particulares y generales en América Latina, porque hablar en términos muy globales yo sé que a veces es muy injusto. Pero ¿cómo está la comunicación popular en América Latina? Buscando caminos. Creo que hemos recorrido unos cuantos años donde hay muchas realizaciones, donde hay muchos fracasos y donde nosotros podemos presentar un balance bastante positivo como organizaciones y como movimiento de radios alternativas y comunitarias y populares en el continente, y en una América Latina en la que las premisas fundamentales están cambiando y se nos está moviendo el piso. Estamos en este momento en búsqueda de nuevas formas, nuevas estéticas, nuevos sentidos, una nueva forma de hacer comunicación.
Y creo que ese es el momento más importante, una especie de embarazo a punto de parto. Yo creo que usted toca un punto que a mí me parece fundamental en el inicio de su intervención, cuando dice buscando, porque es lo mismo que se da en la política, independientemente de que se trate de opciones de derecha o de izquierda. Lo cierto es que América Latina está en una búsqueda y eso ha contribuido seguramente a lanzarla otra vez al estrellato en los medios de comunicación internacionales. Es decir, América Latina abandonada durante mucho tiempo, esta búsqueda llama a la acción en otras áreas del planeta. Tienen muy clara la historia. Los latinoamericanos no. Lo que pasa, perdón, y para seguir con la reflexión anterior, en América Latina no se puede analizar la política si no se analiza que en los últimos 60 años hubo inestabilidad institucional permanente, y sobre todo en lo que es América del Sur. No se puede hablar de diáspora de la comunicación si no se habla también de la diáspora de los sectores populares, que en muchos casos fue provocada y generada y obligada desde las dictaduras militares que contaron con el apoyo de otros países con una mirada colonizadora sobre la región que no permitió procesos liberadores. La radio popular, la radio comunitaria existe desde hace más de 60 años en América Latina. En algunos casos ha logrado su legalidad, sobre todo las experiencias que tienen que ver con la radio educativa y las radios históricas, las radios mineras, etcétera. Pero, así y todo, las dictaduras militares no solamente que no permitían la libertad de expresión, desde ya, cosas mucho más graves como la desaparición de personas, etcétera, obligó, me parece a mí, a que muchas de estas redes se refugiasen en sí mismas y construyesen una identidad muy centrada en sus propias características, muchas veces evitando o perjudicando la posibilidad de articularse con otras. Creo que ese es un dato fundamental para analizar América Latina, las dictaduras militares. Sí. Yo creo también que, siguiendo en ese análisis de Ernesto, creo que... Otra vez la atención sobre la región. Sí, y en ese sentido hay en estos momentos marcos políticos más favorables en algunos países que han permitido a la radio trabajar alrededor de la posibilidad de discutir leyes más favorables para la radio comunitaria, ¿no? Y sobre todo en torno al derecho a la comunicación. Es un momento bastante interesante, por ejemplo, que se vive en Ecuador con la discusión de leyes que tienen que ver con la comunicación, lo que ha ocurrido en Uruguay, ¿no? Donde se ha reservado un porcentaje del espectro electromagnético para iniciativas comunitarias, sociales, ¿no? y la radio pública y la televisión pública también, ¿no? Y en Argentina, donde también hay una discusión bastante interesante sobre este tema. Creo que hay momentos favorables, espacios favorables, marcos favorables para trabajar el tema de la legislación en torno al derecho a la comunicación. A mí me parece también que ese camino no ha sido fácil y que no es obvio que los gobiernos, a pesar de esto que se mueve el piso en América Latina, que hay cambios sustanciales en la política, algunos cambios económicos, que la legislación en el ámbito de la radiofonía o de las comunicaciones en general haya sido un camino fácil y no siempre comprendido por los gobernantes, del punto de vista de su intensidad, del punto de vista de lo que puede significar una comunicación o un actor comunicacional que dé cuenta de los procesos sociales y de los cambios que hay que producir para redistribuir la riqueza, para mejorar la calidad